ver, espérenme un minutín que arranque. Bueno. Dani, a mí me sale como que se está grabando ya. Ahora sí, A mí perfecto. también. Bien. Fíjense, nosotros ayer, para los que estuvieron conmigo, porque sé que presencial no llegaron a la par, creo que estaban un poquito más adelantados, empezamos a ver cuáles son las causas de la variabilidad que existe en una población. La primera causa que vimos fueron las mutaciones, la segunda causa que vimos fue la reproducción sexual, y de hecho dijimos que la reproducción sexual era un proceso bastante ineficaz y también era un proceso bastante riesgoso. Es decir, que la única ventaja que tiene la reproducción sexual es que nos da variabilidad, pero la mayoría de las cosas son desventajosas. El tener que ir a buscar una pareja, el proceso gasta tiempo, gasta energía, sos más susceptible a que seas cazado por un depredador. Entonces, el proceso era bastante desventajoso y por eso había tres teorías que explicaban por qué, a pesar de que era desventajoso, se seguía produciendo la reproducción sexual, por qué no se había eliminado por eh, este, selección natural. Otro de los factores que contribuye con la variabilidad es lo que le llamamos la exogamia, que es básicamente el reproducirse con individuos que no están emparentados con nosotros. Entonces, en la mayoría de las poblaciones, en la mayoría de las especies, no es normal reproducirse con individuos emparentados, sino que por distintos mecanismos, siempre se trata de que se produzca una reproducción entre individuos que no están emparentados. Hay muchos mecanismos, por ejemplo, los machos de los mamíferos, como por ejemplo leones o gorilas, cuando llegan a la edad reproductiva, se alejan de su grupo para no reproducir a su propio pariente. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las hembras de los perros cazadores que se alejan. Pero, por ejemplo, incluso en individuos que son hermafroditas, que tienen los dos sexos, rara vez se fecunda el propio óvulo. Es decir, por ejemplo, los caracoles, que son hermafroditas, no fecundan su propio óvulo. Generalmente se juntan los dos individuos y uno aporta el sexo femenino y otro el masculino, por más que tienen los dos sexos. También esto pasa a nivel de las plantas. Por ejemplo, las palmeras datileras tienen sexos separados, o hay flores como las de las gramíneas y los lirios, que el polen, que es donde dentro va la gameta masculina, madura antes de que el aparato reproductor femenino de la misma flor esté listo, para evitar la autofecundación, ¿sí? También hay otro mecanismo por el que las plantas evitan esto de la endogamia, que es lo que se llama la heterostilia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, estas son dos flores, les cuento porque ustedes no saben botánica, esto se llama estilo, es el aparato reproductor femenino, y esto, que son las anteras, es lo que forma parte del aparato reproductor masculino. Entonces dentro de esto están el polen, que dentro lleva la gameta masculina. Y esto, que se llama ovario, estilo y estigma, es el aparato reproductor femenino de la flor. En este caso estas flores tienen los dos sexos, es decir, son hermafroditas. Entonces, si ustedes comparan las flores, esta flor que tiene el estilo corto, las anteras son largas. Y en esta flor que tienen el estilo más largo, las anteras son cortas. ¿Por qué? Porque cuando un polinizador, por ejemplo una abeja, entra, lo que saca es el polen, y el polen está dentro de las anteras. Entonces, saca el polen de las anteras, entra dentro de la flor, saca el polen de las anteras, y cuando se va, como lo tiene adherido a su cuerpo, no puede caer polen o no puede producir que el polen ingrese acá. Entonces, al tener distinta altura, se evita que se produzca la autofecundación. Lo mismo acá, fíjense que las anteras están más arriba y el estilo más abajo. Entonces, de esa manera, evito que se produzca una endogamia. ¿Por qué? Porque todos aquellos mecanismos endogámicos lo que hacen es disminuir la cantidad de, ¿cómo se llama?, de individuos heterocigotos.
Entonces, la exogamia es cuando yo no me reproduzco con individuos emparentados. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué sería más fácil? ¿Reproducirse o no con individuos emparentados? No se Y imagina. sería, A ver. perdón, que sería más fácil, pero eso trae que aparezcan enfermedades y sigan, o sea, no cambie, no sé cómo explicarlo. Que como fácil, en realidad la endogamia te permite que los individuos estén más cerca, no tenés que ir a buscar la pareja, ¿entiendes? No tenés que ir a buscar a otro lado el sexo opuesto. El tema es que, como dijo la Cami, la endogamia lleva a alteraciones genéticas. Por eso, en el otro grupo me preguntaban, bueno, Dani, ¿y puede existir endogamia? Yo le dije, sí, generalmente, por ejemplo, en los criaderos de perros. ¿Vieron los que crían animales? No sé, criadero de caniches, criadero de criadero, que tienen un macho y una hembra y tienen cría y empiezan a cruzarse entre las crías para seguir dejando descendencia, porque justamente lo que quieren es vender perros. Bueno, ahí hay mecanismos de endogamia. Es decir, claro, es decir, fíjense que ustedes, ¿saben dónde pasa también con los caballos? La gente que es amante de los caballos, cuando un caballo se descubre que, por ejemplo, genéticamente es muy rápido, que lo hace más rápido, empieza como a hacer cruzas entre esos mismos caballos, por más que sean hijo y padre, por ejemplo, para tratar de obtener un caballo que sea más rápido. Entonces, de esa manera, cuando ustedes hacen esas cruzas, tienen caballos más rápidos, pero son endogámicos. Por eso muchas veces tienen tantas alteraciones genéticas. Eso en los humanos no se da. Eso, por eso les digo que pasa en los animales. Una vez, a ver, ahora leo el chat. Una vez tuvimos un perro que había sido hijo de padres endogámicos y se terminó muriendo por una enfermedad genética que tenía. ¿Sí? Tal cual. Eso pasa mucho en los criaderos, por eso les digo que eso en los humanos no pasa, pero sí pasa en el caso de cuando hacemos estas cruzas artificiales los humanos, que queremos raza de caniche, raza de pomerania, raza de pug, y empiezan a cruzar madres con hijos, padres con hijas, y entonces cuando uno le dan el animal, cuando lo compra, uno no sabe los genes del animal, chicos, nadie le hace un estudio genético. Y muchas veces pasan estas cosas. Lo mismo pasa, como les digo, con estos caballos que se usan para, que por ahí tienen una característica como que corren muy rápido y se empiezan a cruzar con sus descendencias y entonces hacen estas endogamias. Pero en los humanos no pasa. Las endogamias. Bueno, Dani, sin ir más lejos, Darwin se casó con la prima, tuvo 10 hijos y se le murieron 2. Es un asqueroso. Por eso les digo, generalmente en el humano no pasa. Obviamente hay gente que sí, lo hemos visto en la tele, incluso estos tipos que son unos locos y bueno, que sí hacen endogamia, pero la realidad es que lo normal es que no pasa. Sí, nosotros los humanos lo hacemos con algunas especies, como les digo, con los perros o también con los gatos, pero sobre todo hay criaderos de perros, es raro que haya criaderos de gatos así, salvo que sea una raza de gatos muy sofisticada, o con los animales, pero este, en la realidad es que en los humanos generalmente no pasa. El otro día veía un capítulo de una serie de televisión, una serie de televisión, no la vi por Netflix, que eran dos individuos, una pareja, que va al psicólogo porque se enteran que eran hermanos. Y se enteran que eran hermanos porque la madre de él y la madre de ella habían hecho una inseminación. Y dio la casualidad que estaban inseminadas las madres con la misma muestra, con el mismo padre, diríamos, con el mismo semen. Entonces, es como que es una serie de médicos de un hospital. Entonces, como que van al psicólogo y le dicen, somos hermanos. Bueno, la realidad es que, y ahí está un poco lo que estamos hablando, ¿son hermanos, no son hermanos? Entonces, el tipo lo único que les dijo es, ustedes no pueden tener hijos. Porque la realidad es que, genéticamente, si los dos son del mismo padre, no pueden tener hijos. Por esto que estamos hablando de que aumentan. La serie se llama New Amsterdam. New Amsterdam. Exactamente, la serie se llama New Amsterdam. Entonces ellos van y cuentan que en realidad ellos no se sienten hermanos porque
es de casualidad que justo las madres se fecundaran con la misma muestra, pero para la genética sí. O sea, genéticamente los dos llevan los genes del mismo padre. Entonces, bueno, le dicen que lo único que no pueden tener es hijos. Ah, ¿la viste? Bueno, sí, creo que en la tercera temporada, creo que fue. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo de los problemas de la endogamia. La mayoría de las endogamias produce alteraciones genéticas, y como dicen ustedes, muchas veces se mueren y no se saben por qué, y muchas veces es porque esas alteraciones genéticas son letales. Entonces, bueno, eso es lo que lo causa. Bien. La última característica que básicamente favorece esta variabilidad es el tema de la diploidía. Es decir, cuando nosotros somos individuos haploides y solamente tenemos un cromosoma de cada par, es decir, no tenemos cromosomas en pares, nuestros genotipos se expresan inmediatamente en el fenotipo. Entonces, cuando se expresan, son más susceptibles de ser seleccionados por la selección natural. En cambio, los organismos que somos diploides, por ejemplo, puede pasar que en una característica que sea heterocigota, como lo que se expresa es la característica dominante en el heterocigota, puedo almacenar alguna variación en el alelo recesivo y que como no se expresa esa característica, esto me contribuye a la variabilidad genética. Porque recuerden que en los individuos que son heterocigotas, lo que se expresa es lo dominante, pero el alelo recesivo lo tengo igual. Lo que pasa es que no se expresa. Entonces, eso es una ventaja porque en ese alelo recesivo puedo almacenar alguna variación y de esa manera también contribuye a la variabilidad. Y ya que estamos hablando de experimentos eugenésicos, en realidad de experimentos genéticos, vamos a hablar un poquito de la eugenesia, que la eugenesia se define como mejorar el reservorio génico humano por reproducción controlada. Este término fue propuesto por Galton, que era primo de Darwin, vaya a saber si era primo y no era hermano, no era porque está todo mezclado, donde él proponía que esa selección natural que Darwin proponía podía permitir seleccionar razas o linajes de humanos más convenientes. Entonces que tengan mejores oportunidades y que se iban a poder imponer a los que no tenían esas condiciones. Esto del reservorio génico humano, de la mejora del reservorio génico humano, por más que crean que es antiético y que de verdad es antiético, el nazismo, por ejemplo, muy bien, eso es un ejemplo, creer que se podía generar una raza superior, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX se hacían programas eugenésicos donde se cruzaban sus individuos por su inteligencia. Es decir, había matrimonios que se seleccionaban según la inteligencia que tenían. Entonces, si vos tenías un alto nivel de inteligencia, se cruzaban con otro con alto nivel de inteligencia, como para que la descendencia tuviera inteligencia, entonces se va formando como un reservorio génico supuestamente mejor. ¿Sí? Pero también se vio que en Suecia, entre el año 35 y el año 76, se empezó a esterilizar a las mujeres que tenían alguna discapacidad o alguna alteración psiquiátrica, como para que esas alteraciones no se siguieran produciendo y de esa manera mejorar el reservorio. Entonces, por más que crean que esto no pasó y que es algo teórico, sí pasó y sí se hizo con humanos. ¿Sí? Obviamente es totalmente antiético y terrible, pero pasó. Es decir, que lo mismo que hacemos, que estamos hablando de los criaderos, esto de tratar de buscar una raza que sea más alta, que corra más rápido, que sea o en un caballo o en una planta, porque también se hacen mejoramientos vegetales, también se hizo en humanos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, entonces, hemos visto ayer el tema de las frecuencias génicas y las frecuencias alélicas en una población. ¿Qué cosas me cambian la frecuencia génica y las frecuencias alélicas? Vamos a ver qué procesos cambian las frecuencias génicas y las frecuencias alélicas en una población. Entonces, uno de los procesos es la selección natural, las mutaciones, las migraciones y la deriva génica o deriva genética.
La selección natural, fíjense acá, en un principio la población podía tener mitad de frecuencia alélica del alelo recesivo y mitad del dominante, y producto de la selección natural, fíjense cómo el alelo recesivo cada vez es menor. En las mutaciones, por ejemplo, yo puedo tener una población donde predomina una frecuencia alélica, aparece por mutación, por ejemplo, algún alelo, y puede por mutación volver a producir otro alelo más. Entonces me va cambiando las frecuencias alélicas de la población. Fíjense lo que pasa con las migraciones, ya vamos a ir viendo cada uno de estos en detalle. Puede que, producto de que ingresaron nuevos individuos, aparecen nuevos alelos en mi población. Por ejemplo, en este caso, un alelo recesivo. Entonces aumenta la proporción de ese alelo en la población. Y con la deriva genética pasa lo mismo. Fíjense que las derivas genéticas ya van a ver que dentro de la deriva genética tenemos dos tipos, que es el efecto fundador y el cuello de botella, pero también contribuyen al cambio en las frecuencias alélicas de mi población. Entonces, empezamos con la selección natural. La selección natural, ya van a ver que sobre todo en poblaciones grandes, es como la principal fuerza que provoca el cambio. Entonces, por ejemplo, si estos son escarabajos, y tengo escarabajos oscuros y escarabajos claros, lo que ocurre es, yo tengo, por ejemplo, una piedra oscura, y claramente los escarabajos oscuros se ocultan mejor. Entonces, los pájaros se comen con más facilidad a los escarabajos claros. Si yo analizo de esta población original su frecuencia alélica del dominante y del recesivo, claramente predominaba el alelo recesivo. Pero ¿qué pasó? Los pájaros se devoran más a los que se ven mejor, los otros se camuflan mejor. Entonces, si yo analizo en la siguiente generación, fíjense lo que pasó. Predominan ahora los escarabajos oscuros, y fíjense cómo la frecuencia alélica también cambió. ¿Por qué pasó esto? Porque ¿qué decía Darwin? Que cuando yo tengo una característica favorable, ¿qué pasa en la generación siguiente con esa característica? La heredo. Aumenta. ¿Y se mantiene o aumenta esa característica? Aumenta. Aumenta. Perfecto, es decir, cuando yo tengo una combinación de alelos que me da un genotipo favorable, en la siguiente generación, esa combinación se va a ver más. Va a haber más de esa cantidad. Cuando tengo una característica que es más favorable, en la generación siguiente la voy a tener más. Fíjense acá, ser heterocigota o homocigota dominante, esa combinación de alelos es favorable. Entonces en la siguiente generación, claramente, miren cómo empieza a aumentar esa combinación de alelos. Entonces, la selección natural, sobre todo en las poblaciones grandes, ya lo vamos a ver enseguida, es como la principal fuerza que modifica o que contribuye con la evolución. Bien. Segunda característica que contribuye con el cambio en las frecuencias génicas. Las mutaciones. Un poco ayer también estuvimos hablando de las mutaciones. La realidad es que la mutación, si bien obviamente afecta el cambio en el reservorio, es poco efectivo como factor de la frecuencia génica. ¿Por qué? Porque miren, las mutaciones son al azar y son espontáneas. Entonces, imagínense que esta es mi población de escarabajos, son todos blancos, predomina el alelo recesivo. Fíjense que la frecuencia del alelo recesivo es toda, ¿sí? Todos los alelos que hay son recesivos. Cuando forman sus gametas, puede que al azar, y en forma espontánea, se produzca una mutación y se transforme el alelo recesivo, en un alelo dominante. Si yo me fijo el cambio en esta población, porque uno haya mutado, no quiere decir que se provoca un gran cambio en esa población en cuanto a sus frecuencias alélicas. Fíjense que por más que una mutación ocurrió, la frecuencia del alelo recesivo sigue siendo casi del 100%. Si comparamos con el cambio que produjo la selección natural, obviamente el efecto de la selección natural en las frecuencias es mucho mayor que el cambio de las mutaciones en la frecuencia.
¿entiende? Entonces contribuye, pero tampoco es que es tanta la contribución, porque recuerden que la tasa de mutación espontánea por gameto, por generación, es de 1 en 1000 a 1 en 1.000.000 las tasas de mutación. Lo que pasa es que si uno considera la población en general, dice, pará, si en una gameta la tasa es 1 en 1000 o en 1 en 1.000.000, pero considero la gameta de toda la población, bueno, ahí sí hay una importante cantidad de mutaciones. Pero si yo considero por individuo y me están diciendo que por cada generación hay una relación por cada gameta de 1 en 1000 o 1 en 1.000.000, claramente no es tan alto. El tema es que cuando considerás las mutaciones de toda la población entera, ahí sí se incrementa el número. La tercera característica que te cambia las frecuencias genéticas es el flujo génico. ¿Qué quiere decir eso? Que llegan nuevos individuos o se van individuos de mi población. Y cuando llegan o se van, ¿qué traen o qué se llevan los individuos? Alelos. Características. Exactamente, alelos, genes. Es decir, los alelos codifican genes. Quiere decir que el flujo génico es el ingreso o salida de alelos de mi población. Entonces, si llega gente, traerá alelos, y si hay parte de mi población que se va, se llevará alelos. Entonces, claramente, el flujo génico, el reservorio génico de mi población va a cambiar por el flujo génico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto puede pasar cuando las plantas dispersan sus gametos, recuerden que lo pueden dispersar por aire, por agua, también pasa con los invertebrados acuáticos. Y la cuarta característica que me modifica o que contribuye con lo que llamamos la variación del reservorio es la deriva genética. La deriva genética es muy importante, sobre todo en poblaciones pequeñas. De hecho, la deriva genética es el cambio en la composición del reservorio por azar. Y esto ocurre en poblaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque en poblaciones grandes se establece lo que se llama el equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Qué me dice este equilibrio? Este equilibrio me dice que cuando en una población no hay mutaciones, no actúa la selección natural, ni otro factor, el reservorio génico se mantiene constante. Las frecuencias génicas se mantienen constantes. Como les dije yo, la deriva genética ocurre o ejerce su efecto en poblaciones pequeñas. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Y yo tengo acá escarabajos negros, escarabajos blancos, y puede pasar que por azar se reproduzcan solamente estos blancos. Y claramente si se reproducen esos blancos, toda la descendencia que sigue va a ser blanca. Esto es azar. Por eso se llaman sucesos aleatorios, porque justamente la deriva genética me habla de cambios en el reservorio por azar. Entonces, como les dije recién, cuando las poblaciones son grandes, tanto la selección natural como la deriva genética son las principales fuerzas que contribuyen con la evolución. En poblaciones grandes se ve sobre todo el efecto de la selección natural. Tiene más incidencia la selección natural que la deriva genética. En poblaciones pequeñas tiene mucha más incidencia la deriva genética. Entonces, esta deriva genética puede ocurrir de dos maneras. Efecto fundador, cuello de botella. El efecto fundador es cuando de una población hay parte de esos individuos que se van. ¿Cuál es el problema? Que los que se van se llevan sus alelos. Entonces, puede que, primero que el reservorio va a cambiar, pero más allá de eso, puede que cuando se llevan los alelos, esta población nueva que se formó no me represente exactamente a la población original. Porque puede que algunos alelos aparezcan en exceso
o que otros alelos directamente se pierdan. Miren, acá tenemos un ejemplo de un efecto fundador. Imagínense que esta es la población original. Algunos de estos individuos deciden irse y formar otra población. Si yo miro acá, la frecuencia del alelo dominante es 0,6. Miro la frecuencia del alelo recesivo, 0,4. Si me voy a analizar la población que bifurcó, miren la frecuencia del alelo dominante y la del recesivo. Fíjense cómo este alelo disminuyó muchísimo su frecuencia y ha aumentado muchísimo la frecuencia de este. Quiere decir que esta población no me representa específicamente a la población original. Como dice acá, como les dije recién, algunos alelos están representados en exceso y otros puede que directamente desaparezcan. Uno de estos ejemplos es el ejemplo de los Amish. ¿Alguien sabe lo que son los Amish? Una comunidad religiosa que está apartada de todo, digamos. Y o sea, no quiero estar usan sesgada, tecnología. pero no usan No tecnología. usan eso. es decir, son todos, Tampoco reciben transfusiones de sangre y un montón de otros factores. no usan tecnología, no usan luz, no usan combustible, viven como a la antigüedad, ¿sí? Como si vivieran en la antigüedad. Bueno, esa población de Amish, lo que ocurrió es que tuvieron la mala leche de que cuando se separaron del grupo de su población, muchos de los que iban ahí llevaban los genes del enanismo y la polidactilia. Entonces, se empezaron a reproducir entre ellos, ¿y qué ocurrió? Predominó, y hay una alta frecuencia de enanismo y polidactilia, porque se separaron de su población original y dio la mala leche que los que se iban tenían estos genes. Entonces, esto es lo que pasa con el efecto fundador, que muchas veces el que ¿cómo les puedo decir? Muchas veces los que se van no saben qué genes tienen, y puede que esos genes sean perjudiciales. Otro de los ejemplos de la deriva genética es el cuello de botella. ¿Qué es esto del cuello de botella? Es cuando hay un evento drástico que me reduce el número de individuos de la población. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Y no sé, un terremoto, una guerra, Perfecto. ¿Qué puede pasar en eso? Que como se mueven muchos individuos, muchos de los alelos se pierdan, porque obviamente los individuos se murieron. Entonces, puedo perder alelos por completo y puede que otros que por ahí estaban en menor cantidad, ahora empiecen a aumentar. Por ejemplo, miren este cuello de botella. Originalmente yo tenía esta población, la frecuencia del alelo dominante era esta, la del recesivo era esta, fíjense que predominaba el recesivo. Hubo una catástrofe, la que quieran, imagínense, y solamente sobrevivieron este tipo de individuos. Se empezaron a reproducir entre ellos. Ahora, miren esta nueva población, lo que surge del cuello de botella. Claramente me cambió totalmente la frecuencia alélica. Ahora predomina el dominante más que el recesivo. Entonces, un ejemplo de cuello de botella es lo que pasó con la enfermedad de Tay-Sachs en los judíos askenazis. La enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza porque es bastante fea, porque es bastante letal, porque se van destruyendo las células nerviosas, tanto de la médula como del encéfalo. Entonces aparece un retardo y finalmente aparece la muerte a muy poca edad. Esto es porque las personas que tienen enfermedad de Tay-Sachs carecen de una enzima que no le permite degradar un tipo de lípido que se llama gangliósidos. Entonces, cuando se empiezan a acumular, producen estas alteraciones. Entonces empiezan como a perder todas las neuronas, se empiezan empieza a haber un retraso, y finalmente... ¿No hay una película de esa enfermedad? Sí, hay una película. Un aceite para Lorenzo, algo así se llama, ¿no? Hay algo, no me acuerdo el nombre, porque no los nombres, chicos, no me acuerdo el nombre de nadie, ni nada, pero sí hay una película sobre esta enfermedad. Y después, otro de los ejemplos es que nosotros los humanos somos tan buenos, que hubo una caza como indiscriminada en California de los elefantes marinos. Entonces, ¿qué pasó? Caza indiscriminada, mató a gran parte de la población, y solo sobrevivieron unos pocos individuos, menos de 100 individuos. Entonces, ¿qué se hizo?
se decidió proteger la especie. Bueno, se protegió la especie, se empezaron a reproducir entre ellos. Cuando se analiza el genotipo de estos individuos, descubrieron que para 21 loci, recuerden que el loci es el lugar que ocupa el gen, el cromosoma, para 21 loci tenían homocigosis. ¿Qué quiere decir? Que se había perdido la variabilidad. Por más que yo había conservado la especie, había logrado algunos individuos salvarlos, producto de este desastre, que en realidad fue una caza indiscriminada del hombre, se perdió la variabilidad. Entonces también esto se ve favorecido porque los elefantes marinos tienen como un harén de hembras. Se cree que por cada macho hay como 50 hembras. Entonces, como el mismo macho fecunda distintas hembras, lo que ocurre es que eso contribuye también a que no haya tanta variabilidad. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Dani, entonces, o sea, las prácticas eugenésicas, o como se diría, también serían un ejemplo de efecto fundador. O, bueno, no sé si la eugenesia, pero por ahí la modificación en el caso de los perritos, o no sé. Lo que pasa es que en el efecto fundador se tienen que alejar de la población original. Más que todo el de los perritos es una endogamia, y lo que estás haciendo con el matrimonio también, es una mezcla de, o sea, con las prácticas eugenésicas, de pedir ¿cómo haces para mejorar un reservorio génico? Cruzar los que según vos tienen una característica óptima. Entonces eso hace también que empiecen a reproducirse entre sí, o sea que también puede ser un tipo de endogamia. ¿Entiendes? Sí. Bien. La última característica que contribuye con estos cambios en el reservorio génico, en las frecuencias génicas, es el apareamiento preferencial. Es decir, es todo lo contrario a la panmixia. Acá es cuando se elige con quién se va a reproducir. El apareamiento preferencial, las frecuencias génicas no cambian, pero sí pueden cambiar las frecuencias genotípicas. ¿Por qué? No sé si ayer con la Gise alcanzaron a ver esto y les dio el ejemplo o no, los chicos que estuvieron conmigo no, el ejemplo de los gansos de las nieves. ¿Lo alcanzaron a ver o no? Para los que estuvieron con la Gise ayer. El ejemplo no, pero todo lo otro sí. Bien, perfecto. Los gansos de las nieves tienen dos colores, azul y blanco. Hay dos alelos, cada alelo codifica un color distinto. Se ha demostrado que cuando se van a reproducir, eligen reproducirse con el que tiene el mismo color que ellos. Blanco con blanco, azul con azul. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Eso hace que cada vez disminuya la cantidad de heterocigotas y que cada vez haya más cantidad de homocigotas. Es decir, no me cambia la frecuencia alélica, pero sí me cambia la frecuencia genotípica. Porque miren, fíjense acá se lo hicimos con escarabajo, pero es lo mismo, ¿sí? Con el caso de los gansos de la nieve pasa lo mismo. Si estos dos se eligen para reproducirse entre ellos, su descendencia va a ser igual. Si estos dos se eligen para reproducirse entre ellos, su descendencia va a ser igual. Entonces quiere decir que cada vez tengo menos heterocigotas y más homocigotas. Entonces, obviamente, la frecuencia génica va a cambiar, porque cada vez tengo menos cantidad de heterocigotas, producto de que los individuos estos eligen el mismo color, y el mismo color lleva a que generalmente tenemos los mismos alelos. Si yo, por ejemplo, les digo, bueno, el ganso blanco es recesivo y se reproduce con otro ganso blanco, son todos alelos recesivos. Entonces, esto lleva a que cada vez disminuya más la cantidad de los heterocigotas, y por eso se produce un cambio en las frecuencias genotípicas, porque la frecuencia genotípica del heterocigota cada vez es más chiquita. Entonces, obviamente, hay un cambio en el reservorio. Cada vez tengo menos heterocigotas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? No, Dani. No. Bien, entonces, vamos ahora a empezar a centrarnos en el proceso de selección natural. Esto, los que estuvieron ayer con la Gise tampoco alcanzaron a verlo. Belu me pregunta, ¿esto entonces cambian los fenotipos y los genotipos en el caso de los patos? ¿Patos serían gansos? ¿Gansos en las nieves? Bien,
Pensá que si se reproduce azul con azul y blanco con blanco, vas a tener azules y vas a tener blancos. Es decir, fenotípicamente los vas a seguir teniendo. Lo que pasa es que esos azules, supongamos que el azul es la característica dominante, cada vez menos son heterocigotas y son la mayoría homocigotas dominantes o los blancos homocigotas recesivos. Entonces, cada vez tenés menos cantidad de individuos heterocigotas, porque los azules que tenés de color azul, la mayoría son azules homocigotas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Vamos entonces ahora a seguir avanzando un poquito con la selección natural. Espérenme que les dejo de compartir este y vamos con otro. Acá. Ahora les comparto. Vamos a empezar a profundizar un poco más en la selección natural. Bien. Fran, vos me preguntaste, ¿eso sería un tipo de selección artificial? ¿Qué cosa? Porque... Era lo de los perros que decía la Cami. Bien, sí, totalmente selección artificial de acá hasta la China. Sí, sí, totalmente. Nosotros cuando hacemos las cosas, tenemos que hacerlas bien mal, ¿viste? Bien mal. Si vamos a hacer algo mal, lo hacemos bien mal. Cosa de que después, bueno, dicen que muchas, por ejemplo, perros que tienen algunas deformidades, que todos dicen, ay, pero sí es hermoso, y en realidad para el perro es un problema. Por ejemplo, los perros que tienen la nariz muy chata, tipo pug, o bulldog francés, vieron que tiene una nariz como muy chata. Sí, se viven ahogando eso. Bueno, esos perros en realidad tienen una característica desfavorable. ¿Por qué siguen? ¿Quién tiene la culpa de que los perros están por... El humano porque le gusta el perro. Exacto, porque hacemos cruzas entre ellos y seguimos obteniendo pug y seguimos obteniendo bulldog francés. Pero la realidad es que su nariz para adentro es perjudicial y es una característica desfavorable para ellos. Entonces, si esto fuera lo normal, esos perros no deberían estar. Eso es todo selección artificial humana. O sea, nosotros, siempre haciendo las cosas tan bien. Eso es un ejemplo, justo me acordé que lo había hablado hasta con un veterinario, porque tienen muchos problemas esos perros. Entonces, justo estábamos hablando de eso, de que es todo producto del criadero, básicamente. Dani, y los gatos que, por ejemplo, que los que son los que no tienen pelo, yo estaba viendo que son como más propensos a contraer más enfermedades, pero ¿por qué es eso? Totalmente. Los gatos que no tienen pelo es una raza. Probablemente sea, no sé ni cómo se llama la raza, no me acuerdo el nombre, pero probablemente también sea algo artificial, sea una raza estas de que nos encanta a nosotros usar. Porque sí, es una desventaja, el pelo es una protección, es aislante, nos protege del frío, nos protege del calor, nos protege de cualquier fenómeno ambiental que haya. Sí, es una desventaja el no tener pelo. Probablemente no he buscado la historia puntualmente del gato sin pelo, pero probablemente sea también como el tema de los pugs, de que como se ven más lindos, los empezamos a reproducir entre ellos y por eso se mantienen. Más o menos lo mismo. Bien, vamos entonces a arrancar. Pero también hay especies que lo que se busca es que sean mejores. Por ejemplo, el Beagle tiene una razón el perro de cómo es. Porque, por ejemplo, es más enanito, tiene buen olfato, tiene orejas largas para optimizar mejor porque son perros de caza. Claro, totalmente. Porque hay, a ver, no nos olvidemos que dentro de la misma especie, por ejemplo, hay distintas razas. ¿Sí? Yo estoy hablando cuando, por ejemplo, algunas razas tienen algunas características desfavorables. Hay razas que, por ejemplo, tienen mejor olfato porque se usaban desde hace 1000 años, como vos decís, para cazar. Entonces, bueno, eso sí, el tema es lo que yo digo cuando el perro tiene algo desfavorable y lo seguimos cruzando entre ellos. Y encima cruzamos padres con hijos, porque seamos honestos, chicos. En un criadero, cuando yo tengo una pareja de macho y hembra, llega un momento que la hembra no puede tener más hijos, entonces el macho no tiene ese problema, empieza a fecundar a las hijas. Entonces empieza, porque no se pueden quedar sin cría. Entonces empieza a producirse esto de la endogamia. Entonces encima
se van produciendo, como decían recién, estas alteraciones cromosómicas, producto de la endogamia, que sinceramente nosotros no las sabemos, porque muchas veces fenotípicamente no se ven. Bueno, de hecho también los perritos, los micro toy, tienen más problemas que los caniches toy, porque justamente son cruza, entonces la pasan mal. Totalmente, es decir, lamentablemente nosotros fenotípicamente no lo podemos ver a eso, no vemos si tiene alguna alteración genética. Y como dijo la Belu recién, por ahí se muere a los pocos años de vida. Yo justamente el veterinario me contaba que él tenía no me acuerdo si era un pug o un bulldog francés de la pareja, y le pasó eso, el perro a los pocos años, creo que no tenía ni 2 años el perro, se murió, y era porque tenía una alteración genética el perro. Y obviamente lo habían comprado en un criadero. Entonces, bueno, eso también son problemas de la endogamia. Por eso la naturaleza no favorece los mecanismos endogámicos. Bien, vamos con la selección natural. La selección natural, hemos dicho que es la principal fuerza que impulsa la evolución, junto con, dijimos, la deriva genética. ¿Qué pasa? También la podemos definir como la reproducción diferencial de individuos portadores de distintos genotipos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente, un poco lo que dijo Darwin. Cuando yo tengo un determinado genotipo y ese genotipo es favorable, y probablemente mi reproducción sea distinta o tenga un éxito reproductivo distinto que el de un individuo que en su genotipo tiene una característica que es desfavorable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una característica favorable, ¿qué dijimos? Mi éxito reproductivo aumenta. Y cuando tengo una característica desfavorable, mi éxito reproductivo disminuye. Entonces también se puede definir como esta reproducción diferencial dependiendo del genotipo que porte. Ahora, la selección natural, antes se pensaba que eliminaba el no apto. De hecho, hasta en la escuela nos han enseñado así. La selección del apto. Y no apto, chao, morite. La realidad es que no es eso. La selección natural contribuye con la variabilidad en las poblaciones, chicos. La selección natural permite lo que llamamos los polimorfismos. ¿Qué significa el polimorfismo? Es cuando en una población coexisten más de 2 variantes fenotípicamente distintas. Cuando yo les digo más de 2 variantes, no me refiero solamente a características morfológicas, también pueden ser características de tipo, por ejemplo, conductuales, pueden ser características de tipo morfológicas, bioquímicas. ¿Qué quiere decir? Que la selección natural contribuye con esa coexistencia de distintas variables. Le doy un ejemplo, los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos es un ejemplo de polimorfismo, coexisten todos los grupos sanguíneos, el A, el B, la B, el 0, son básicamente una variante que toda es fenotípicamente distinta y coexisten todas dentro de una población. Otro de los ejemplos más claros del polimorfismo, ahora lo vamos a ver, es el de los caracoles de tierra. Pero dentro de los polimorfismos, nosotros los podemos clasificar en transitorios y polimorfismos equilibrados. El polimorfismo transitorio es cuando, a medida que va pasando el tiempo, una de las características va reemplazando la otra. Por ejemplo, vamos a verlo más adelante, pero se lo explico, la polilla moteada del abedul. En un principio las polillas moteadas existían, predominaban las claras y solo había algún que otro espécimen de oscura. Es decir, coexistían las dos. Con el correr del tiempo, empezaron a predominar las oscuras sobre las claras. Esto debido principalmente a la industrialización. Entonces, en realidad, son variantes que coexistían, pero con el correr del tiempo, una empezó a reemplazar a la otra. Pero no siempre pasa eso. Como yo les dije, también existe el polimorfismo equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Los grupos sanguíneos. Son todas variantes distintas fenotípicamente, pero todos coexisten en una misma población. Otro ejemplo, los caracoles terrestres. Miren, no me gustan mucho los caracoles, pero fíjense
los caracoles terrestres. Todos estos son caracoles, pero fíjense que su concha es totalmente distinta. Es decir, en este caso hay un polimorfismo estructural, hay un polimorfismo morfológico. Pero todos pueden coexistir. Todos viven en lugares distintos. Algunos no tienen bandas, otros tienen hasta 5 bandas, otros tienen menos de 5 bandas, unos son amarillos, otros son más tirando al rosado, otros son más amarronados, otros tienen los dos colores. Y esto está relacionado con el lugar donde viven. Pero fíjense cómo pueden coexistir todas las variantes en la misma población. Entonces, por ejemplo, los caracoles con bandas generalmente viven en lugares como bosques, como pantanos, y los caracoles que no tienen bandas generalmente viven en lugares como humedales. Pero fíjense cómo todas las morfologías, las estructuras, pueden coexistir en la misma población. ¿Se entiende? Entonces, esto es un ejemplo de polimorfismo. La selección natural contribuye al polimorfismo, favorece el polimorfismo, no me elimina a los individuos menos aptos. ¿Se entendió? Sí, se Dani. entendió. Bien. Sí, sí. Bien. Vamos a hablar un poquito de los heterocigotas. ¿Se acuerdan que recién les dije que cuando nosotros favorecemos procesos endogámicos, lo que hacemos es ir disminuyendo cada vez más la cantidad de heterocigotas? Bueno, ¿por qué es tan importante esto de la disminución de los heterocigotas? Porque los heterocigotas se ha comprobado que tienen mayor éxito reproductivo que los homocigotas. Entonces, se cree que la superioridad, de hecho se llama heterosis o vigor híbrido o superioridad del heterocigota. La superioridad, a ver, todavía no se sabe muy bien el porqué, pero se cree que puede deberse a que yo, por ejemplo, si existe un alelo que me causa la muerte, un alelo letal, como tengo 1 y 1, tengo quizás, por ejemplo, un alelo recesivo, quizás ni siquiera se expresa. Entonces eso me hace superior. Y otra, porque por ahí, si tengo alguna ventaja positiva, como yo tengo un alelo y un alelo, puede que esa característica positiva la tenga. ¿Se entiende? Al tener 1 y 1, hace que tenga una cierta superioridad. Entonces, uno de los ejemplos que existe con esto de los heterocigotas es el tema de las personas que tienen anemia falciforme o drepanocítica, que la vieron, que los heterocigotas se considera que son superiores y no se entendía por qué. Y luego de muchos estudios se descubrió que tienen menos posibilidad de contraer la malaria. Otro de los ejemplos es lo que pasa con el maíz. Miren, el maíz híbrido tiene más tamaño y es más resistente. Entonces, ¿cómo se obtenía maíz? Se cruzó una planta A con una planta B, se obtuvo un individuo, una C con una D, se obtuvo un individuo, y después se cruzó estas dos. Entonces, de esa manera se logró el heterocigota. Entonces, este maíz que es híbrido, que es heterocigota, tiene como más ventajas, como es más grande, es más resistente a las plagas, tiene más ventajas que los que son homocigotos. Entonces, eso se llama vigor híbrido o superioridad del heterocigota. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, Dani. Perfecto. Vamos entonces ahora a ver un poquito de el tema de cómo influye la selección natural sobre el fenotipo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando vimos genética dijimos que nosotros no solamente dependemos de los genes, sino también del efecto que hacía el ambiente. Bueno, la selección natural actúa sobre nuestros fenotipos. Por ejemplo, lo vimos recién con el tema de los caracoles. La coloración de las conchas de los caracoles depende de la selección natural y vemos que sus fenotipos son distintos. Otro es lo que pasa con la Viston betularia o polilla moteada del abedul. ¿Qué es lo que ocurre? El alelo que causa el color negro de la polilla mejor dicho, está codificada por un solo alelo el color.
Pero hay otras características de la polilla que son más importantes, como por ejemplo la capacidad para escapar de los depredadores, la capacidad para poder adherirse a una roca y parecerse a esa roca, es decir, mimetizarse y que no la encuentren los predadores, la capacidad para elegir el fondo determinado, la capacidad para permanecer inmóvil. Son distintos genes. Entonces quiere decir que el fenotipo está relacionado no con un solo gen, sino con un conjunto de genes. Pero más allá de eso, la selección natural ejerce un efecto sobre ese fenotipo. Por ejemplo, miren lo que pasa, esta es la polilla, el mimetismo, fíjense cómo la polilla se mimetiza con las hojas, elige el fondo adecuado y se mimetiza con las hojas para que no la encuentren. Esto es un claro ejemplo de lo que estamos hablando de la selección natural con el fenotipo, porque fíjense que el pino normalmente tiene un crecimiento así, pero producto del viento constante hace que el fenotipo de ese pino cambie. Entonces miren cómo se encuentra. Producto del viento. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de cómo la selección natural influye en el fenotipo. Y otra, que bueno, acá no tienen ejemplo, pero se los cuento, es el tema de, por ejemplo, lo que pasa con los gemelos. Ustedes me dirían, bueno, típicamente son iguales, La realidad es que, por ejemplo, la selección natural hace que los gemelos salgan con distintos pesos. ¿Y cómo? Si son genotípicamente idénticos. Porque la selección natural, como han vivido en ambientes distintos, hace que, por ejemplo, uno nazca con mayor peso y otro nazca con menos peso. Entonces ahí vemos otro ejemplo de cómo la selección natural afecta el fenotipo de los individuos. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entiende. Bien. Sí, Bueno, sí. muchachos, ¿alguna duda hasta lo que hemos visto hasta acá? No. Yo hasta No, ahora no. Dani. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para acá la Vicky me preguntó, ¿por qué hay más probabilidad de que ocurran alteraciones genéticas cuando se cruzan familias? Porque en realidad lo que pasa es que una de las cosas es porque hay menos variabilidad, porque estás cruzando individuos emparentados. Y además porque se ha demostrado que cuando los individuos están emparentados entre sí, tenés más probabilidades de que se generen sobre todo alteraciones numéricas, cromosómicas numéricas. Por ejemplo, un síndrome de Down. Bien, bueno muchachos, entonces vamos a dejar hasta acá con la teoría, mañana seguimos con evolución,